¿Sí estás grabando, Diego? Efectivamente. ¿Sí? Sí. Ya. Bien, entonces decía que este seminario, no alcancé a decirlo. Bueno, lo que queremos presentar acá es algunos resultados de un trabajo que se llama tentativamente Aviación Comercial y Desarrollo Agropecuario en Chile, más o menos entre 1948 y 1970, que es parte del trabajo que realizamos en el proyecto Fondesit regular número 1181-390, que se llama Ruling in the Skies, o sea, gobernando los cielos, las políticas del Estado chileno sobre la aviación comercial entre 1925 y 1929, cuyo investigador responsable es nuestro colega, el doctor Diego Barría Traverso, en la Universidad de Valparaíso. Nuestro trabajo examina, o la parte de nuestro trabajo en este proyecto examina diversas actividades por medio de las cuales el desarrollo de la aviación comercial en distintas expresiones contribuyó a lo que nosotros consideramos la modernización del sector agropecuario en Chile en las 3 décadas aproximadamente que siguieron al término de la Segunda Guerra Mundial, durante las cuales distintos países de América Latina fueron parte de este gran proyecto de modernización que fue la Revolución Verde. Este asunto no ha sido estudiado en la historiografía sobre la aviación civil ni en la historiografía agraria chilenas. Entonces nosotros podemos estar equivocados en alguna medida en esa apreciación, pero pensamos que este trabajo contribuye conocimientos originales sobre aspectos que no habían sido tratados. Y la forma de proceder en este seminario es la siguiente. Diego va a explicar algunas de las principales iniciativas que se implementaron en algunas áreas relevantes directamente relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario, particularmente la fumigación aérea de cultivos o el transporte de productos de alto valor, además de otras actividades de las cuales también hemos encontrado evidencia respecto del uso de distintas formas de empresas de aviación comercial. Y luego voy a hacer una breve presentación acerca de una iniciativa completamente distinta o una actividad completamente distinta, en la cual también fue relevante la aviación comercial, como fue el denominado proyecto aerofotogramétrico. Entonces le doy la palabra a Diego y también les recuerdo que pueden hacer comentarios y preguntas al final, de los cuales estaremos muy agradecidos. Voy a silenciar mi micrófono y le doy la palabra a Diego. Perfecto. Revisar algunas cosas acá y estoy listo. Bueno, usted me dirán si se está compartiendo, se escucha bien también, adicionalmente. ¿Está bien? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar presentes. Como explicó Claudio, nosotros estamos desarrollando este artículo en el marco del proyecto Fondos Irregular 1181390 a cargo del investigador responsable Diego Barría y tiene que ver con el desarrollo de la aeronavegación comercial en Chile. En este sentido, yo me voy a referir a los principales usos de la aviación en la agricultura vinculados especialmente a la fumigación y otros servicios que están dentro de la investigación. Como se dijo anteriormente, tenemos la vinculación con este Fondesit y hay que destacar que todo este desarrollo de la aviación comercial en Chile a partir de 1948 especialmente se da en un contexto favorable tras la Segunda Guerra Mundial, porque la disposición de aeronaves, especialmente al finalizar un conflicto, que quedaron disponibles, por lo menos en el área occidental, de manera bastante destacable, provocaron una verdadera Belle Époque, que es como hemos denominado con Diego Barría, de la aviación comercial privada en Chile. Eso fomentó que, por ejemplo, en 1948 se creara la primera compañía privada de aeronavegación comercial en Chile, y que posteriormente, de una u otra forma, este desarrollo con empresas especialmente vinculadas al transporte de personas, de carga y correspondencia, llevara a que de una u otra forma se potenciara y se extendiera hacia otras áreas de la actividad económica.
En este sentido, vale la pena preguntarse de qué forma contribuyó el avance de la aviación comercial en Chile al desarrollo del sector agropecuario nacional. Es decir, ¿fue solamente una arista en la que había un mercado potencial o de una u otra forma fueron actividades que se vincularon? Respecto a la fumigación aérea, vamos a comenzar destacando sus orígenes. El contexto principal es la Primera Guerra Mundial y el gran avance en la industria química, con la subsecuente disponibilidad de aeronaves al finalizar el conflicto. En general, y es lo interesante, prácticamente todas las aeronaves que se utilizan hasta 1929 son aviones que fueron o bombarderos ligeros o aviones de instrucción, como el Curtiss JN6H que aparece en la imagen. En general, esta aeronave entonces se reconvirtieron desde un uso militar a un uso civil y obligaron de una u otra forma a que se les diera otro uso. Muchos se fueron a desabolladuría, se reutilizaron sus partes, pero también permitió que pequeños empresarios, y sobre todo como se dio en Estados Unidos, empresarios agrícolas individuales compraran aviones y comenzaran a desarrollar estas actividades desde 1930 en adelante. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron pioneros en la materia. De hecho, la principal línea aérea soviética de la época y a lo largo del periodo, que fue Aeroflot, tuvo también sus orígenes en el desarrollo de aspersiones aéreas, pero sin embargo, al estar en un contexto occidental, nosotros estamos estrechamente vinculados a Estados Unidos, su desarrollo y su disponibilidad de material de vuelo. Los primeros experimentos, como aparece en la imagen, se dieron a partir de 1918 en plantaciones de algodón en Ohio, pero también posteriormente, hasta 1921, se extendieron incluso a bosques y otros cultivos. Lo interesante del caso norteamericano es que estos experimentos estuvieron encabezados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En general, se coordinó todo el funcionamiento y el desarrollo de esta actividad a través del Departamento de Agricultura con el servicio aéreo del ejército de Estados Unidos y posteriormente se desarrollaron los ejercicios y las pruebas, especialmente desde 1923 en adelante, en conjunto con privados. Y es así también como surge la primera empresa dedicada exclusivamente a las aspersiones aéreas, que es Hafdaland Dusters, que es una subsidiaria de Hafdaland y que hoy en día se ha convertido en lo que es Delta Airlines. En Chile, sin embargo, la iniciativa privada fue la encargada de proyectar la utilización de estos servicios. Desde 1944, el Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, El Campesino, comenzó a emitir una serie de reportajes e incluso entrevistas con expertos agrarios norteamericanos respecto a las bondades que tenían las aspersiones aéreas y cómo eran comparativamente superiores a las aspersiones desarrolladas normalmente desde tierra. En este caso se ejemplificaba comúnmente con plantaciones de arroz, de algodón y de papa. Extrañamente, en Chile no hubo un interés estatal en el desarrollo de estos servicios y en general, a partir de la Segunda Guerra Mundial y este desarrollo que conversamos previamente y la disponibilidad de material de vuelo fue lo que permitió que en 1952 la Junta de Aeronáutica Civil, que es el principal organismo encargado de centralizar las peticiones, las autorizaciones y el estudio de los permisos que se entregaban a empresas o a particulares que querían volar en el país, recibió la primera solicitud formal para establecer un servicio de fumigación aérea en Chile. ¿Ya? Lo interesante de esto es que esta primera solicitud a cargo de un particular que solamente indicaba que quería fumigar en ciertos sectores de sus propiedades y propiedades aledañas, tuvo un desarrollo bastante acelerado para lo que fue. Jorge Merino Hanneker, que fue el primer particular en solicitar un permiso, participa 2 años después en una sociedad, ahora conjunta con otros empresarios, que no necesariamente eran agrícolas, y eso es lo interesante, en el primer permiso de una línea aérea comercial de fumigación como tal, que es Fumagro. Esta empresa, como ustedes pueden ver en general, partieron prácticamente todos con 1 o 2 aviones, o sea, estamos hablando de que era un mercado bastante pequeño de iniciar, con escasos capitales, según comentaban los propios peticionarios, y de hecho eso fue lo que provocó muchas veces, como en el caso del agro,
que las empresas no pudieran operar porque no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Autoridad Aeronáutica Chilena. En este caso, por ejemplo, para la Sociedad de Aeroservicio Técnico Limitada, que busca los permisos en 1966, no puede operar porque no cuenta con el capital suficiente, por ejemplo, para responder en caso de algún accidente. Y en el caso del agro es por un tema de falta de capital, que posteriormente se convierte en Agral, que es prácticamente la misma sociedad, pero ahora con una nueva razón social y nuevos fondos. Lo interesante de esto es que podemos hablar de un fecundo mercado. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estas empresas se dio de una forma bastante vertiginosa. Y por ejemplo, si en 1956 teníamos solamente 3 aviones operando, porque Harnecker deja su avión, se lo deja a Fumagro, Agral utiliza un avión porque el otro lo pierde y tenemos la comunidad Pairoae utilizando con un avión. Esta situación cambia, por ejemplo, para 1962. O sea, estamos hablando que en solo 6 años pasamos de 3 aviones a un total de 17. Y eso es probablemente lo más interesante del servicio, porque eh, pese a que la mayoría de la mayoría de las empresas comenzaba con un servicio bastante precario y con solicitudes bastante débiles en lo que respecta al ingreso de capitales, el mercado pareciera haber sido bastante fructífero y fecundo, lo que permitió tanto el rápido crecimiento en torno a la cantidad de material de vuelo, como a la consecuente petición de diversas empresas de fumigación aérea que se dieron especialmente desde 1956 en adelante. ¿Cuáles fueron los problemas, sin embargo? Los principales problemas que estuvieron en esta línea estaban vinculados al orden legal. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente respecto a cómo estaban constituidas estas empresas y cómo no poseían el suficiente capital, o el soporte para mantener tanto los aviones como el caso de accidente. En orden tributario, por ejemplo, habían algunas empresas que eh, indicaban que ellos no gozaban de los beneficios y las exenciones tributarias que gozaban otras empresas de aeronavegación, porque hasta 1964 estaban solamente eh, indicadas para las empresas que transportaban carga o pasajeros, así que ahí también había una discriminación que empresas como Aerosan se hicieron presente y abogaron por un oficio al Ministerio de Hacienda, pero también de orden sanitario, porque en un momento, en 1958, cuando empieza este boom de empresas, es la propia Sociedad Nacional de Agricultura la que envía un oficio a la Junta de Aeronáutico Civil y pide que por favor se regularice la forma en la que se entregan los permisos, porque estaba teniendo perjuicios para los cultivos vecinos. Esto se da especialmente en la sexta y séptima región, donde los cultivos terminaron prácticamente por destruir cerca de 80 hectáreas de vid. Y bueno, los que saben un poco más de agricultura saben lo delicado que es el viñedo y que provoca que, en definitiva, estas aspersiones les causaran bastante daño. Sin embargo, también del orden sanitario, no solo para la agricultura, sino que también para las personas, que es una de las grandes reclamaciones que tiene hasta hoy en día la Revolución Verde que se da en esta fecha, y es en definitiva en el contexto en el que se desarrolla este impulso de la fumigación. En 1962, de hecho, se impulsa una nueva legislación respecto al uso de pesticidas en Chile. Se regula en los sectores en donde puede funcionar, que valga la redundancia hasta hoy en día es motivo de polémica. Y de hecho las empresas se quejaron porque en definitiva les cerraba un mercado que potencialmente estaba cerca de las zonas pobladas. Sin embargo, la mayor relevancia respecto a este problema se vincula a que el rápido crecimiento estuvo marcado por la constante oposición de las primeras 3 empresas que se constituyeron de manera más formal al otorgamiento de nuevos permisos. Se consideraba que para 1964 los 17 aviones que habían estaban fumigando cerca de 180.000 hectáreas de terreno, mientras que la demanda no aumentaba. Y estos 17 aviones incluso podían llegar a fumigar cerca de 280.000 hectáreas. O sea, había un exceso de oferta para la demanda que existía. Se pidieron informes técnicos tanto
a la Sociedad Nacional de Agricultura como al Ministerio de Agricultura, y se indicó que en definitiva no era una buena idea negar la posibilidad de que nuevas empresas se unieran al mercado. Sin embargo, los informes técnicos encargados por las propias empresas operadoras decían que estas 180.000 hectáreas podían llegar a ser 800.000, que era el área susceptible de ser fumigada en Chile, pero que no había mayor interés de parte de los empresarios agrícolas. Estamos también, recordemos, en un contexto de discusión acerca de la productividad de la tierra, reforma agraria, así que también eso nos dice un poco sobre el conflicto que existía en la época respecto a los buenos y malos productores. Entonces, había un conflicto que no era menor, porque eran disputas institucionales entre la Junta de Aeronáutica Civil y organismos del Ministerio de Agricultura o la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Había que dar paso a la libre competencia o había que hacer caso a la saturación del mercado? En definitiva, lo que termina primando es la idea de que el mercado estaba saturado, no se entregaron nuevas autorizaciones. De hecho, solamente después se entrega una autorización para para operar, disculpen, específicamente en la zona, en las provincias de Malleco y de Bautín, pero no a nivel nacional. Pero aún así, las empresas tuvieron que recurrir a nuevas técnicas. Y aquí, por ejemplo, entran los nuevos usos de la aviación. Lo primero que hicieron las empresas de aeronavegación vinculadas a las aspersiones aéreas fue movilizar sus aviones en temporada. Empresas como Aerosan, que llegaron a tener hasta 8 o 10 aviones, movían por temporada sus aviones incluso a zonas tan lejanas como Colombia, pero recurrentemente a Bolivia, Perú y Argentina. Pero también esta saturación del mercado obligó a que las empresas buscaran alternativas. Y una de ellas fue el combate de los incendios forestales, que se desarrolló en coordinación con la iniciativa estatal. En 1965, de hecho, se da impulso a este Plan Nacional Forestal que tenía dos aristas. Primero, el desarrollo de la industria forestal en Chile, pero también el combate de los incendios forestales. De hecho, en 1965 se firma, disculpen, un convenio de cooperación bastante particular entre la Federación Aérea de Chile, que eran dueños de aviones particulares, el Ejército de Chile y los Boy Scouts. Y era en definitiva una idea por la cual se buscaba combatir y prevenir los incendios forestales, identificando posibles focos o la ocurrencia en este sentido de pequeños incendios y evitando así su extensión. En 1967, lo que hoy es CONAF, trajo desde Canadá los primeros aviones encargados de experimentar el combate a los incendios forestales con resultados bastante positivos, y a partir de 1969 comienza a formar una flotilla de aviones específicamente diseñados para el combate a incendios forestales. Viendo que estos experimentos de lo que hoy es CONAF funcionaron, las empresas de fumigación solicitaron permisos a partir de 1970 para incursionar en esta nueva actividad. Y se les fue autorizado, bajo el pretexto de que estos aviones no podían estar en tierra y de hecho destacaban la subutilización de esta aeronave. Así que por lo menos desde 1970 en adelante, empresas que tradicionalmente se habían dedicado solo a la fumigación comenzaron también a combatir incendios forestales. Sin embargo, otro uso de la aviación comercial en Chile, y probablemente el más importante, estuvo vinculado a la carga aérea. ¿Ya? El surgimiento de la propia industria de aeronavegación está estrechamente relacionada con el transporte de pasajeros y de carga. La línea aérea nacional en general, que es la aerolínea de vanguardia en Chile, que funciona desde fines de los años 20, no se caracterizó nunca por incluir a la carga aérea como una de sus prioridades. De hecho, estaba más interesado en llevar sus servicios internacionales y extenderlo hacia Europa o hacia Estados Unidos que desarrollar la carga aérea. En este sentido, lo primero que ocurrió fue que empresas extranjeras, especialmente argentinas, como Sonda o Fama, la flota aérea mercante argentina, se encargaron de movilizar esta carga viva, que es interesante, pero al principio las primeras autorizaciones y lo que se da en forma más común son el transporte de caballos de carrera,
que se llevaba, por ejemplo, por temporada o para ciertos premios en específico, a los países que eran más importantes en esta época, que eran Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, Miami específicamente. Para esto, empresas extranjeras, pero también empresas incipientes nacionales, comenzaron a pedir permisos para desarrollar esta actividad y fueron en definitiva uno de sus caballitos de batalla, por así decirlo. El ejemplo de esto es Lion Air, que Lion Air voló, incluso llegó a Miami y a Panamá antes que LAN Chile y tuvo un constante protagonismo en la Junta Aeronáutica Civil a través de sus permisos para transportar caballos de carrera. Sin embargo, aparte de esto, también hay que ver la conexión con zonas australes o aisladas. El principal ejemplo y el primero que tenemos es la conexión de Juan Fernández con Santiago y de ahí a Mendoza. Se buscaba llevar eh, langostas de Juan Fernández hasta Santiago y hacia Mendoza y traer de Mendoza hacia Chile carne argentina. Y esto es probablemente una de las principales mercaderías a transportar, la carne y el ganado vivo. Y para este tipo de actividad tenemos una empresa que es prácticamente el modelo del rubro, que se llama Transat Chile y que surgió como Trans Chile en 1952 y que partió como una empresa que buscaba imitar y homologarse a lo que estaba haciendo Lion Air, volando a destinos como internacionales, constantemente, por ejemplo, a Venezuela, a Panamá en un comienzo. Sin embargo, la evolución del mercado y el fuerte impulso que tenían otras aerolíneas del momento, que tanto nacionales como internacionales, que volaban la misma ruta, obligó a que TransChile cambiara su estrategia. Y en este sentido, lo que comenzó a hacer fue volar hacia el sur del país. Era prácticamente, junto con la línea aérea nacional, la única empresa que llegaba constantemente y de manera regular a Punta Arenas. Y en 1956 se le autorizaron servicios, 1955, disculpen, se le autorizaron servicios para volar también de manera irregular en toda la provincia de Aysén. Pero aquí está lo interesante, que Transat Chile no solo se desarrolló o desarrolló su actividad en estos vuelos regulares e irregulares, sino que logró ir más allá y cooperó con la Sociedad Ganadera de Aysén para construir una pista de aterrizaje en Niriguao, que queda ahí en Aysén, en una zona bastante recóndita, y aparte de ello, lograron establecer una zona con un almacén y frigoríficos. Eso permitía que Transat Chile conectara a las regiones más recónditas de Aysén directamente con Santiago, trayendo carne faenada y ya no la lógica del ganado vivo, que era considerada anacrónica y bastante brutal por la prensa de la época, y tenía carne faenada y transportada en menos de 5 horas entre Aysén y Santiago. Transat Chile no solamente extendió su actividad a Santiago, sino que posteriormente lo hizo hasta Arica, incluso a Arequipa. Pero sin embargo, la vida de Transat Chile no fue muy larga, llegó hasta fines de los años 50, precisamente porque esta apertura de cielos en las que estaba impulsando el gobierno de Chile eh, no le trajo los réditos necesarios a una empresa tan pequeña y terminó por quebrar. En los años 60 se desarrollaron otras empresas de carácter un poco más pequeño, quizás la más importante fue Interpolar de la época, pero lo que hacía Transa lo comenzaron a hacer empresas internacionales, especialmente empresas de Bariloche o de Río Grande en Argentina. ¿Ya? Sin embargo, este contexto desfavorable en los 60 para la empresa de carga cambió especialmente en los años 70. ¿Por qué? Porque al llegar el gobierno de la Unidad Popular, hay un impulso bastante significativo tanto para la importación de ganado como para la importación de carne, sobre todo desde Argentina y Bolivia. También conectando las zonas de Punta Arenas y las zonas australes, pero estamos hablando sobre todo de una importación de carne. También se traía ganado vivo de lugares tan aislados como Holanda, que las traía la KLM, que todavía sigue en funcionamiento. Pero lo interesante es que estos pedidos eran realizados directamente por Corfo, por la CORA, y estamos hablando de organizaciones estatales
entidades estatales que desarrollaban convenios con empresas privadas para combatir la batalla de la producción, sabiendo que la carne fue uno de los principales focos de acaparamiento del mercado negro, especialmente a partir de o sea, mediados de 1972. Bueno, para terminar esta primera sección, hay que dejar bastante patente que el desarrollo y las ventajas comparativas de la fumigación aérea, sumado a la disponibilidad de aviones de la posguerra, permitió que la industria se desarrollara de manera bastante acelerada. La carga aérea también evolucionó tanto a nivel de rutas como de carga transportada, con esto que conversábamos también de la faenación de carne. Y si bien los desafíos del 60 provocaron que algunas empresas como Transa Chile quebraran o que el mercado de la fumigación se viera superado, también obligó y fomentó la reconversión de actividades y el desarrollo, por ejemplo, de la fumigación aérea, ya no solamente, o de la empresa de fumigación aérea, ya no solo en la fumigación, sino que también al combate de incendios forestales. La carga aérea, como dijimos en la última diapositiva, fue también fundamental en la política de la Unidad Popular para combatir la escasez y también el mercado negro, especialmente en el mercado de la carne. Entonces, el desarrollo de la aviación comercial en Chile potenció tanto al sector agropecuario como a la propia industria de aeronavegación nacional. Es decir, estamos hablando de una relación simbiótica que se desarrolló, por ejemplo, en áreas como la fumigación, la comercialización de productos, el bombardeo de nubes, el plantar semilla a través de aviones, etcétera. Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Adelante. Ahora voy a intentar yo compartir la pantalla Debería para... poder sin problema. entonces, ahora voy a explicar esta segunda parte, el tema de esta segunda parte, que en realidad lo encontramos casi por accidente y que es el proyecto aerofotogramétrico. Nosotros lo pusimos como subtítulo Política y Cartografía Agraria en el gobierno de Chile Rural, en el gobierno de Jorge Alessandri. Y básicamente aquí estamos frente a otra expresión de la aviación comercial y de otro tipo de empresas de aviación. El proyecto aerofotogramétrico tuvo un origen bastante trágico porque fue la respuesta de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en conjunto con el gobierno chileno, al devastador terremoto que azotó la zona centro-sur de Chile en mayo de 1960, que nosotros conocemos como el terremoto de Valdivia de 1960. ¿Verdad? Y esta iniciativa se va finalmente a expandir, va a desarrollarse mucho más allá de su propósito original y se va a articular o va a dar resultados que se articulan con la política de modernización agraria que por lo menos inicialmente tenía el gobierno de Jorge Alessandri, que como ustedes recordarán promulgó la primera ley de reforma agraria, la ley 15.020, que por no dar lugar a expropiaciones fue de aplicación bastante limitada y la crítica política de la época la sancionó como la reforma agraria de los maceteros. En esta idea de modernización agrícola, el proyecto aerofotogramétrico era bastante consistente con esta lógica de modernización agraria en vez de reforma agraria de la derecha y obviamente del gobierno. Y aquí, para explicarlo desde el comienzo, nosotros nos encontramos con una respuesta a una pregunta que no nos habíamos hecho, ni respecto de la aviación, ni tampoco en el caso de los que estudiamos la reforma agraria, como es esta que puse aquí. ¿Cómo fue posible que las instituciones que llevaron a cabo la reforma agraria, obviamente después del gobierno de Alessandri, sobre todo después de la promulgación de la ley 16.640 en 1967, pudieran disponer de la enorme masa de información técnica que fue necesario para implementar esa reforma agraria? La respuesta está en el proyecto aerofotogramétrico. Bueno, me voy a saltar algunas cosas acerca de la situación de la agricultura a fines de los 50 porque Diego ya
hizo mención a ellas, ¿no es cierto? Y voy a entrar en terreno directamente con el proyecto aerofotogramétrico. Ahí están las imágenes, ¿no es cierto? Una imagen que muestra la destrucción de la ciudad de Valdivia, que fue la más afectada. El terremoto dio lugar a la creación de un fondo especial de ayuda a Chile, era el nombre oficial de ese programa, y luego a una misión de la OEA que vino a Chile en septiembre de 1961, perdón, para determinar cuál era la mejor forma en que esta organización podía ayudar a la reconstrucción del país, particularmente, ¿no es cierto?, en el sur de Chile. Y el informe de esta misión dio por conclusión que se podía empezar por establecer la magnitud de la destrucción, que obviamente iba mucho más allá de la destrucción de ciudades o de infraestructura urbana. También se produjeron graves alteraciones topográficas, destrucción de caminos, la destrucción de puertos, en fin. Entonces, se consideró por parte de la misión que era necesario hacer un estudio sistemático de los daños provocados por el terremoto y que la mejor forma era tomarle fotos al territorio nacional a través de este proyecto aerofotogramétrico que básicamente consistió, ¿no es cierto?, en la fotografía aérea, en primer lugar, de las 8 ciudades del sur más afectadas, entre las provincias de Concepción y Chiloé, y luego, en mayo de 1961, el gobierno, en conjunto con la OEA, determinaron la extensión del proyecto aerofotogramétrico al conjunto del territorio nacional y con otros propósitos bastante más amplios, como por ejemplo, estudiar los recursos naturales y el potencial de las distintas regiones del país para el crecimiento económico, así como la identificación de las propiedades rurales y la recolección de información sobre el sector agropecuario y sobre las propiedades agrícolas particularmente para una eventual reforma tributaria e incluso una eventual reforma agraria. Aquí debo recordar que en la época se está discutiendo la reforma agraria, pero con sentidos distintos. Para algunos sectores de la política chilena, la reforma agraria es sinónimo inequívoco de expropiaciones. Para otros sectores, su noción de reforma agraria era mucho más limitada. Entonces, no es de extrañar que en algunos documentos técnicos de la época vinculados al proyecto aerofotogramétrico se señale que puede ser útil para una eventual reforma agraria, pero eso no significa necesariamente que se esté pensando en una reforma agraria drástica, redistributiva. Pues bien, el proyecto aerofotogramétrico, ¿no es cierto?, eh, eh, diagnosticó la situación del país a través de una impresionante diversidad de productos técnicos, como estoy mostrando aquí, a través, ¿no es cierto?, de una cuidadosa, precisa delimitación de áreas de estudio. Y este, eh, eso fue posible porque el proyecto fue llevado a cabo por medio de una inédita cooperación internacional que contempló también crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, aportes directos del gobierno de Chile, de empresas públicas como la Empresa Nacional de Petróleo y de otras instituciones civiles y militares, entre las cuales no son las únicas, se puede contar el Instituto Geográfico Militar y el propio Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile. Y eso es relevante porque el país no tenía la capacidad institucional, ni los equipos, ni tampoco los aviones especializados para llevar a cabo una labor de esta naturaleza. El costo total del proyecto fue de 5,5 millones de dólares de la época, con un aporte inicial de la OEA de alrededor de medio millón de dólares, y el resto fue contraído por el gobierno a través de estos créditos, particularmente con el Banco Interamericano.
La característica distintiva, y que tiene que ver directamente con la relación de este proyecto con nuestro trabajo en la historia de la aviación, es que fue llevado a cabo por empresas privadas que eran extranjeras, ¿no es cierto? La Aeroservice Corporation, ahí están, ¿verdad? Que habían adaptado aviones, ¿no es cierto?, desde el uso militar a este tipo de operaciones en el ámbito civil, en la investigación propiamente tal, y que representaban para el caso chileno la aplicación por primera vez de este tipo de equipos e instrumentales para el, el estudio del territorio chileno. El proyecto tuvo una duración de 40 meses aproximadamente y produjo resultados que son verdaderamente impresionantes, que yo voy a mencionar solamente por razones de tiempo. Entre ellos 530 mosaicos, que son los productos más comprensivos, porque son representaciones derivadas de la fotografía aérea, pero a una escala que permite cubrir extensas regiones del país. Luego 25.000 fotografías aéreas tomadas a distintas escalas, de 1.000, 20.000, 30.000, 50.000, y luego 300.000 copias de esas fotografías que abarcaban más o menos 300.000 kilómetros cuadrados del territorio, que son la base o fueron la base para la producción de la cartografía. Entonces, es una cartografía eh, científica sumamente precisa y comprensiva, porque está derivada, ¿no es cierto?, de la fotografía aérea que se está tomando con los equipos más avanzados de la época. Y en términos más específicos, la cartografía y la fotografía permitieron la identificación de predios agrícolas superiores a 1 hectárea, es decir, a un nivel de detalle muy específico. Se estima que para diciembre de 1964 ya se había hecho la identificación de 215.000 predios con una determinación precisa de su forma, de su rol y de sus deslindes. Pero además, el proyecto aerofotogramétrico permitió hacer una serie de estudios de distinta naturaleza. Por ejemplo, estudios sobre el uso del suelo, clasificando los suelos del país en 9 grupos según clasificaciones internacionales y en 32 subgrupos adaptados a las características de los cultivos del país, lo que obviamente estaba pensado como un primer paso para impulsar políticas de desarrollo agropecuario que tuvieran un sustento científico, en la lógica de la planificación del crecimiento agropecuario a través de esos planes de desarrollo que estaban presupuestados para periodos relativamente cortos, ¿no es cierto?, pero que también eran una eh, expresión de este proyecto de impulsar el crecimiento agropecuario desde el Estado en la lógica de la modernización agraria y hacer más eficiente el sector, y así, por lo menos desde la lógica de la derecha, hacer necesaria una reforma agraria redistributiva. Al mismo tiempo, se realizaron, a partir de los productos del proyecto aerofotogramétrico, una gran cantidad de estudios en diversas disciplinas. Por ejemplo, fotogeología, geomorfología, el estudio edafológico, como ya dije, el estudio detallado de la red de canales de riego, de los antecedentes hidrométricos, el potencial crecimiento de las plantaciones forestales, incluso estudios tectónicos para la prospección de posibles yacimientos petrolíferos en el país, ¿verdad? Ahí tenemos una fotografía que muestra, ¿no es cierto?, la precisión con la cual se está trabajando, y esta secuencia muestra el trabajo que se va a llevar a cabo para finalmente con la fotografía llegar a este tipo de cartografía que permite la identificación precisa de los predios y su clasificación según el uso del suelo, ¿verdad? Entonces, como conclusión, podríamos decir que el proyecto aerofotogramétrico sí
tuvo una relación en principio indirecta con el proceso de reforma agraria, porque básicamente permitió que el Estado chileno dispusiera de una enorme masa de información científicamente obtenida, sistemática, comprensiva del territorio nacional y particularmente relevante para la intervención del Estado en el sector agropecuario, tanto en una eventual reforma agraria, como efectivamente va a ser el caso, pero también con la idea o el propósito de impulsar el desarrollo económico en el sector por medio de la inversión pública en infraestructura, perdón, por ejemplo, en términos de canales, embalses, caminos, por supuesto, y también otros elementos de la infraestructura económica que permitirían, ¿no es cierto?, modernizar también el sector agropecuario. Entonces, para terminar, voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a leer brevemente un comentario que hace uno de los especialistas que participa en el proyecto aerofotogramétrico, el señor James Morris, ¿no es cierto?, que revela la lógica que muchos técnicos tienen respecto de lo que están realizando. Morris dice, básicamente, y aquí cito, los técnicos están plasmando en mapas los usos que hoy se dan a la Tierra. Y dado que estos usos pueden ser o no los más eficientes, los datos obtenidos de la cartografía, combinados posteriormente con los datos de las fincas, quiere decir las propiedades, ¿verdad?, podrán ayudar a la realización de los programas de reforma agraria y reforma tributaria. Con eso termino. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Les ofrezco la palabra. Nos podemos hacer preguntas nosotros dos. Bueno, hay que destacar también que en el proyecto aerofotogramétrico, por ejemplo, participaron más de 400 personas. De esas 400, prácticamente todo el personal técnico especializado era norteamericano, mientras que el resto, que era la gran mayoría y que eran chilenos, eran los encargados, por ejemplo, de transportar, de llevar las fotografías de un lugar a otro, de hacer la ampliación y todo. Pero las correcciones de esas fotografías y las tomas de esas fotografías fueron todas realizadas, por ejemplo, por personal norteamericano traído especialmente para la ejecución del proyecto. Sí, también yo mencioné brevemente la participación del Servicio Aerofotogramétrico de las Fuerzas Aéreas de Chile, que para esa época era bastante exigente. Daniel Barrales parece que tiene un comentario o pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, buenas. Daniel. Muchas gracias por la presentación, muy instructiva. Tenía una pregunta para ambos respecto al desarrollo de la aviación en general. ¿Ustedes tienen la impresión de que la Fuerza Aérea y en general el mundo militar tiene cierta cooptación sobre los espacios aéreos en Chile y en general la institucionalidad tiene cierto tipo de dependencia con el mundo y pugna también con el mundo militar? Tanto para el caso del proyecto aerofotográfico como también en el caso del desarrollo de la aviación en agricultura que comentaba el primer expositor. Perdón. Sí. Si quieres, Diego, yo digo algo acerca del proyecto aerofotogramétrico y te doy la palabra después. Efectivamente, la OEA, ¿no es cierto?, esta organización de Estado americano, va a jugar un rol preponderante en esta iniciativa de ayuda a la reconstrucción del sur de Chile. Pero efectivamente, perdón, estas empresas son fundamentalmente de los Estados Unidos y desde ese punto de vista su personal altamente calificado, los ingenieros, ¿no es cierto?,
vienen a instalarse aquí a Chile y a realizar esta perdón, labor, podríamos decir, con un sentido de apropiación del territorio. ¿No? No es solo una cooperación que debiéramos saludar en forma idealista o ingenua, sino también, evidentemente, estas empresas tienen sus propios intereses y, de alguna manera, o en algún grado, representan la hegemonía del pensamiento, del discurso modernizado, de modernización agraria, surgido justamente después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, asociado a un paradigma mucho más amplio, que es el paradigma de la teoría de la modernización. Y de hecho, hay evidencias en la documentación, en los informes que nosotros hemos revisado, que indica ciertas tensiones, ciertas críticas, en orden, por ejemplo, a minimizar el papel de las instituciones nacionales. Por eso yo mencioné la participación de la empresa de la ENAP, que contribuyó a financiar el proyecto, pero que también quiso aprovechar el proyecto para expandir las posibilidades de producción de petróleo en Chile, y del Instituto Geográfico Militar y del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile. En el fondo, no debemos olvidar que esta iniciativa tuvo lugar en el marco de la Guerra Fría, ¿verdad? Y entonces también trasuntó parte de esa lógica, aun cuando oficialmente, ¿no es cierto?, fue una iniciativa de ayuda a la reconstrucción del país. Claro, bueno, respecto al factor de la cooptación, por lo menos desde un comienzo eso no se visualiza de esa forma, porque como su nombre lo indica, las autorizaciones que se otorgaban a esta empresa está dada por la Junta de Aeronáutica Civil, que es una entidad civil que se forma en 1948 y se reformula en 1951, y que en definitiva tiene una serie de consejeros que, salvo uno, que es un representante de la Fuerza Aérea de Chile, son todos civiles. En general, ingeniero aeronáutico, eh, personas asociadas a universidades, pero por lo menos a lo largo de la trayectoria entre 1948 y 1980, que es el tiempo que hemos registrado en las actas de la Junta Aeronáutica Civil, la participación de la FACH está por lo menos vinculada solamente y de forma muy acotada a la presentación de informes técnicos o en situaciones muy específicas, como lo fue el terremoto de 1960, donde el personal de la FACH contribuyó, por ejemplo, a la movilización de materias primas que en ese momento se consideraron clave. Resulta, sin embargo, particular que en 1970 hay un par de solicitudes a la Fuerza Aérea de Chile para que traiga mercancía que otras empresas, por estar vinculadas a encargos de la ECA, tuvieron que realizarse a través de aviones de la FACH. Pero en general, la Junta de Aeronáutica Civil tenía a su cargo el otorgamiento de permisos y el establecimiento, por ejemplo, de acuerdos comerciales bilaterales. Y eso se gestionaban desde la Junta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en algunas ocasiones con el Ministerio de Defensa, pero no con la Fuerza Aérea, que tenía sus propios contactos a través del Ministerio del Ramo. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, yo quisiera agregar una nota muy breve, y es que la queja de las instituciones chilenas en esta época, en plena ejecución del proyecto aerofotogramétrico con este financiamiento enorme, era que ellas tenían la capacidad para desarrollar este tipo de investigación, como se conceptualizaba a la aerofotogrametría en esa época, en una escala modesta, básicamente debido a la, como dice un reporte, eterna escasez de recursos. O sea, hay otra expresión de las tensiones de las que yo hacía mención en la primera parte. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Bueno, entonces,
podríamos cerrar y les agradecemos su asistencia, su atención. Quisimos hacer una presentación sintética y me gustaría decir para terminar que hemos encontrado varias posibilidades de investigación que esperamos poder desarrollar más adelante. No sé si quieres tú decir algo, Diego. No, muchas gracias por su asistencia. Yo creo que es fundamental comenzar a pensar, por ejemplo, el desarrollo económico de la agricultura con esta industria que no muchas veces aparece vinculada de forma tradicional y por lo que se ve hay una serie de actividades y de rubros en donde la agricultura o el sector agropecuario, por el sector pecuario también, están estrechamente relacionadas con el desarrollo y el avance de la aviación aerocomercial. Muy bien, entonces puedes dejar de grabar, Diego, por favor.